Está bien, déjame empezar diciendo que sé perfectamente que ninguno de ustedes me va a creer. Después de todo, en este momento, la idea de los viajes en el tiempo apenas está pasando de ser algo que la comunidad científica y el mundo en general rechazan, a estar en apenas los inicios de ser tomado en serio. Y hay tantas personas que actúan como si fueran viajeros en el tiempo que en realidad no lo son. Pero independientemente de si crees o no, te aseguro que soy real. Te diré desde el principio que no te daré mi nombre real, por la simple razón de que, bueno, en realidad, estoy vivo ahora mismo en 2025. Para ser más específico, la versión pasada de mí está viva ahora mismo, y no puedo permitirme que la historia cambie, por razones que explicaré en un minuto. Tampoco entraré en mucha información sobre el futuro en relación a cosas como la política o así que por favor, no preguntes. Pero supongo que debería dar algunos detalles bastante vagos que pueden ayudar a convencerte a medida que pasa el tiempo de que estoy diciendo la verdad. Puede ayudar a convencer a las personas adecuadas de que mi advertencia es real. Para empezar, en menos de 2 o 3 décadas, no solo se habrán encontrado las curas para el cáncer y otras enfermedades debilitantes importantes, sino que se podrán administrar con una simple inyección de vacuna. De alguna manera, la pandemia que vivimos ayudó a acelerar su desarrollo. También terminamos haciendo que la muerte misma sea más una elección que una inevitabilidad. La investigación sobre la extensión de la vida que se está llevando a cabo ahora lleva tanto a la capacidad de vivir durante siglos, incluso más, como a mantener nuestros cuerpos juveniles todo el tiempo que desees. Lo que significa que muchos de ustedes que están escuchando esto podrían seguir vivos en mi época. Yo fui uno de los que se subieron al tren después de que terminaron de solucionar los problemas. Quiero decir, imagina tener el cuerpo que tienes en tus 20s, con todo el conocimiento y la sabiduría que acumulas al vivir tanto tiempo, sin mencionar poder hacer todas las cosas que una sola vida natural no permitiría. Al principio recibirás cierto rechazo por parte de las personas que se preocupan por vivir más allá de una vida natural. La gasolina estará prohibida a mediados de este siglo, a excepción del combustible sintético. Eso significa que la gente no se ve obligada a usar coches eléctricos, lo cual me hizo muy feliz, porque significa que podía seguir usando mi Cadillac DeVille. Aunque mucha gente se engancha con la locura de los coches voladores que ocurre hasta final del siglo XXI, yo no. Yo prefiero quedarme en el suelo. Créeme, los accidentes en el aire no son bonitos. Sin embargo, los viajes espaciales despegaron después de que las misiones Artemis llevaran a la gente de vuelta a la Luna, dentro de unos años para ustedes. Y una vez que se construyó la base lunar y el puerto espacial, bueno, fue una carrera a toda velocidad desde ahí. Las vacaciones a planetas como Marte, junto con lunas planetarias como Europa y Titán, se convierten en algo habitual, incluso para aquellos que no son tan ricos. ¿Y qué hay de los viajes en el tiempo? Bueno, eso tomó un poco más del tiempo de lo anticipado para realmente funcionar, y es la razón por la que estoy escribiendo esto ahora. Verás, hubo muchas discusiones que se llevaron a cabo a medida que las personas comenzaron a tomar viajes en el tiempo cada vez más en serio, no solo hacia el futuro, lo cual ya podía hacerse con la dilatación del tiempo, sino hacia el pasado. Casi se convirtió en una carrera para cada país del mundo, como lo había sido la carrera espacial en los años 60. Todos querían ser escritos en los libros de historia para la eternidad como aquellos que finalmente inventaron la capacidad de viajar a través del tiempo, pero la gente no se apresuraba como solía hacerlo, cuando solo tenían un siglo o menos para vivir. Los científicos podían trabajar mucho más tiempo sin preocuparse por retirarse o morir. Durante la primera parte de este tiempo, sinceramente no formaba parte de los esfuerzos. Más o menos, di un giro a mi vida desde el momento en que me di cuenta de que podía vivir mucho más tiempo del que había pensado antes. Me hice algo a mí mismo, y sin entrar en demasiados detalles específicos, ya que nuevamente quiero que mi identidad siga protegida, dirá que me convertí en un autor más vendido, un explorador que hizo de todo, desde calar el monte Everest en la Tierra y el monte Olimpo en Marte, hasta usar la vasta riqueza que obtuve de la escritura y otros emprendimientos comerciales para crear ciudades submarinas, similares en diseño a como lucía Raptor en el videojuego BioShock. Estaba viviendo mi mejor vida desde la segunda mitad del siglo XXI hasta el punto medio del siglo XXIII, pero había algo que seguía martillando en mi mente todo el tiempo. Verás, había hecho tanto, tachado tantas cosas de mi lista de deseos, pero había una cosa que aún no había sucedido. Y si adivinaste que querías viajar en el tiempo, entonces felicidades, has ganado un viaje para 2 a Europa. Desde que era un niño pequeño, creciendo al final del siglo XX y principios del XXI, quería visitar el pasado. Quería hacer cosas como asistir al 9º Festival de Cine de Cannes del 56,
para ver a Jacques Cousteau ganar la Palma de Oro por El Mundo Silencioso, ver animales extintos como el león de Berberia y el tigre de Tasmania, y viajar a través de los océanos en los viejos transatlánticos como el Queen Mary y el Queen Elizabeth, para empezar. Así fue como me convencieron de financiar gran parte de la investigación. Verás, un capitalista de riesgo cuyo nombre real no usaré, pero por el bien de contar esto lo llamaré Reynolds, se acercó a mí como uno de sus primeros grandes inversores. Había oído que mencionaba mi deseo de viajar en el tiempo durante mis giras de libros. Demonios, de hecho había escrito toda una serie de libros sobre ello. Por eso, cuando me llamó ese día, me levanté inmediato en mi silla prestando mucha atención. Hijo, dijo sobre la pantalla de video en mi escritorio, he sabido durante mucho tiempo que quieres visitar el pasado. Vi que una sonrisa se dibujaba en su rostro. Bueno, ¿y si te dijera que somos los que estamos más cerca de lograrlo? Y si estás dispuesto a invertir un poco de tiempo y dinero en mi proyecto, te permitiré ser uno de los primeros en realidad, viajar al pasado. Me incliné hacia adelante con mi silla. Bueno, entonces diría que ahora tienes mi atención, señor Reynolds. Desde ese momento quedé enganchado. Me llevaron a su laboratorio donde honestamente me sorprendió descubrir que no estaba mintiendo. Estaban más cerca que cualquiera de los cientos de otras entidades gubernamentales o privadas que intentaban dominarlo. Incluso para mí, era extremadamente complicado de entender, pero intentaré explicar lo que encontró en términos simples. Muchos científicos, ahora en este siglo, creen que si viajas cerca de un agujero negro, experimentarías dilatación del tiempo. Esto significa que un año cerca del borde de uno significaría unos 80 años atrás en la Tierra. Y ya se había comprobado en el 2190, cuando una exploración espacial que había salido a principios del siglo XXI regresó luciendo exactamente como lo había estado casi un siglo antes. También hay una teoría de que los agujeros negros podrían funcionar al revés, operando como agujeros de gusano para teletransportar y enviar personas al pasado. El problema es que se descubrió que necesitarías un acelerador de partículas de casi 1.000 millones de kilómetros de largo, junto con un agujero de gusano estable. Ambos eran casi una imposibilidad total, hasta que el equipo de Reynolds hizo un descubrimiento. El problema era que en cuanto más atrás en el pasado querías ir, más energía se utilizaba, y más grande tenía que ser el agujero de gusano para atravesar una distancia tan larga. El acelerador de partículas empezó a fallar varias veces, lo que nos obligó a limitar nuestras exploraciones hasta que pudieran hacer las reparaciones. Uno de los inversionistas, Travis, se me acercó después de una reunión con Reynolds en la primavera del 2345 para expresar sus preocupaciones. Lo que me preocupa es que si intenta abrir un portal demasiado atrás en el tiempo de una vez, podría sobrecargar las salvaguardias, Vic, dijo mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie lo escuchara. Reynolds nos había puesto a casi todos nerviosos últimamente. Si yo estaba obsesionado con visitar el pasado, él estaba completamente obsesionado con él. Nunca explicó por qué, pero la vieja foto de él y su madre, alguien que había fallecido hacía siglos, me dio una pequeña pista de sus motivos. Pero cada vez que expresábamos nuestras preocupaciones, en lugar de respuestas complacientes y las garantías, él nos reprendía y casi parecía que iba a golpearte. Honestamente, a mí también me preocupa. ¿Pero qué podemos hacer?, le susurré. Nadie más que nosotros sabe lo lejos que hemos llegado, y si siquiera intentamos mencionar algo a alguien fuera de nuestro grupo, solo Dios sabe lo que hará, especialmente cuando la revelación es en menos de 2 meses. Travis respiró hondo. No me importa. Esto es demasiado peligroso para seguir ocultándolo. Alguien tiene que decírselo a alguien de afuera, y con eso se dio la vuelta y se fue. Lo vi alejarse, sin saber que detrás de mí, un pequeño micrófono de seguridad remoto nos había estado observando antes de escabullirse. Estuve dándole vueltas a sus palabras durante aproximadamente 1 mes y medio, sin saber qué hacer. Finalmente, a pocos días de la revelación mundial, decidí volver al laboratorio y hablar con Reynolds. A diferencia de los demás, el hombre todavía era algo amigable conmigo, y sentía la suficiente confianza con él para que me escuchara. Entré en el laboratorio usando mi tarjeta de acceso personal, notando que no estaba en su oficina. Sin embargo, pude notar que había estado allí recientemente. El calentador de café en su escritorio todavía brillaba ligeramente rojo, y la taza al lado todavía tenía vapor saliendo de ella. Así que me di la vuelta y me dirigí al área de observación. A medida que me acercaba escuché voces. No pude distinguir de quién eran todavía, y comencé a disminuir la velocidad cuando escuché lo que sonaban como súplicas enojadas, casi frenéticas de uno. Me congelé, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Alguien se metió al laboratorio. Miré hacia abajo viendo una tubería de metal destachada de un trabajo de reparación reciente y la recogí.
Sintiendo cada músculo de mi cuerpo tensarse, presioné el botón para abrir las puertas neumáticas a la sala de observación y me metí. No había nadie aquí, pero ahora podía notar que las voces venían del salón principal. Me agaché y caminé hacia el cristal y lentamente asomé la cabeza. Lo que vi me hizo soltar la tubería. Reynolds estaba de pie en la sala, casi directamente debajo del acelerador de partículas. Alrededor de él había unos 10 o 12 miembros de su equipo de seguridad personal. Sin embargo, eso no era lo peor de la vista. Travis yacía en una vieja camilla médica, del tipo que se usaba en los antiguos hospitales mentales del siglo XX. Sus brazos y piernas estaban fuertemente atados y luchaba por liberarse de las ataduras. El intercomunicador de la sala se había quedado encendido y ahora podía escuchar lo que decían las voces. «Escucha, Reynolds», gritó Travis. «No sabes lo que estás haciendo. El agujero de gusano es demasiado inestable para demostrarlo ante una multitud, especialmente donde quieres abrirlo tras entrar en el tiempo de una vez. No sabes lo que va a pasar». Por un momento, Reynolds permaneció en silencio. Luego comenzó a reírse. Sin embargo, no era una risa normal. Sonaba absolutamente demente. He visto literalmente millones de películas de terror de mi vida, y he escuchado tantas risas de locos y malvados. Sin embargo, escuchar una de verdad me hizo estremecer. Comenzó a responderle a Travis en voz baja, demasiado baja para que yo lo escuchara. Pero lo que sea lo que le dijo, hizo que una expresión de completo horror cayera sobre el rostro de Travis. «Oh, Dios mío», dijo. Un sentimiento de terror comenzó a recorrer mi cuerpo. Aunque no sabía lo que Reynolds le había dicho, sabía que no era bueno. El hombre palmeó a Travis en el hombro y finalmente dijo algo que pude entender. «Serás el primero, Travis, para que mis propios ojos vean antes de la gran revelación, y nada que tú, Víctor o nadie más pueda hacer va a detenerme». Comenzó a caminar hacia la salida. «Adiós, Travis», dijo, y luego salió del laboratorio. Sabía dónde iba ahora. Iba a la sala de observación, y solo Dios sabía lo que haría si me encontraba aquí. Sin embargo, solo había una puerta para salir de la sala. Sabía que era demasiado tarde para intentar escapar por ella. El hombre trastornado ahora estaba en camino hacia aquí, y me vería salir por ella. Un conducto de aire bastante grande con la tapa quitada para reparaciones me llamó la atención, y dejé la tubería mientras escuchaba voces acercarse a la puerta. Una cosa me llamó la atención antes de subir al conducto. Un objeto caído en una bolsa de lona, y en los pocos segundos que me quedaban lo agarré. Luego subí a la mesa en el centro de la sala, y finalmente el conducto. Lo logré justo a tiempo, ya que escuché las puertas neumáticas abrirse menos de un segundo después, y vi a través de la abertura a Reynolds y sus matones entrar y acercarse al cristal. Un momento después, las luces del laboratorio comenzaron a parpadear y debilitarse. Un horror tan palpable como nunca antes sentí me invadió. Está encendido el acelerador de partículas para abrir el agujero de gusano. A través del cristal, vi a Travis forcejearse en vano para liberarse. Debajo de mí, escuché a Reynolds soltar una risa baja y malvada. Luego giró hacia el hombre a su izquierda. «Hazlo», dijo secamente. En respuesta, el hombre golpeó con su puño carnoso un botón rojo en el costado de la pared, y tuve que taparme la boca con ambas manos para no gritar. ¿Alguna vez has escuchado algo sobre algo llamado espaguetización? Es lo que los científicos, tanto ahora en este tiempo como en el futuro, llaman a lo que sucede cuando un agujero negro se traga un objeto en su camino, ya sea una estrella, un planeta, o en este caso una persona. El agujero de gusano se abrió, y al hacerlo, Travis comenzó a gritar. Fue el grito más doloroso y agonizante que he escuchado hacer a un ser humano. Mientras lo hacía, vi tanto a él como a la camilla comenzar a ser arrastrados hacia el agujero negro que se abría. Sin embargo, esa no fue la parte más horrible. A medida que se acercaba, tanto él como la camilla parecían comenzar a estirarse y al mismo tiempo comprimirse, como si fuera un chicle siendo estirado y jalado en una máquina. Su grito comenzó a sonar apagado, metálico. Subió varias octavas. Dicen que si un ser humano fuera succionado por un agujero negro, el proceso de espaguetización sería una de las formas más horribles y dolorosas de morir. Puedo decir con confianza que estaban subestimando esa hipótesis. Todo terminó en un lapso de unos 20 segundos para nosotros, pero yo sabía que, para Travis, lo que había sido unos segundos para nosotros había sido una eternidad de agonía para él, debido a la dilatación del tiempo. El acelerador se apagó, y el agujero negro vaciló por un momento antes de desaparecer. Cuando se había ido, Reynolds se volvió hacia sus hombres.
Preparen los planos y los elementos necesarios para la revelación mundial. Quiero que todo esté en su lugar para cuando sea el momento, dijo. Un guardia asintió y dijo: sí, señor, lo tendremos todo listo. El hombre al que una vez consideré mi compañero y amigo comenzó a caminar hacia la puerta cuando el guardia lo llamó. ¿Y si Víctor aparece por aquí mientras usted no está? Sentí una nueva oleada de miedo y horror recorrer mi cuerpo cuando se respondió a la pregunta. Entonces acaba con él de la misma manera que lo hicimos con Travis. No permitiré que interfiera en esto. De hecho, levantó un dedo. No hagas eso. Sal. Después de esto, y encuéntralo. Mételo en mi guía personal y llévalo lo más lejos posible. Se merece lo que le espera casi más que nadie, y quiero que sea uno de los últimos en irse. Y con eso se dio la vuelta y salió del laboratorio. No pude evitar temblar incontrolablemente en el espacio metálico estrecho entre sus palabras mientras los guardias recogían algunos papeles y equipos y luego salían del laboratorio. Me tomó mucho tiempo bajar de ese conducto y salir a escondidas del laboratorio. Estaba aterrorizado de que me atraparan en cualquier momento, pero logré salir sin ser visto. No volví a mi casa, a ninguna de mis casas en realidad. Sabía que habría hombres en todas ellas esperándome. En cambio, hice algo que no había hecho en mucho tiempo, y volví a mis humildes y pobres raíces. Primero retiré todo el dinero y el oro que pude de mis cuentas bancarias, sabiendo que lo necesitaría, y terminé refugiándome en un motel extremadamente destartalado de la ciudad. Uno que se anunciaba como una auténtica experiencia de motel de principio del siglo XXI. Era para tecnófobos, personas que tenían miedo o odiaban la tecnología, para que se quedaran cuando necesitaban salir de sus casas. Mientras estaba allí, intenté frenéticamente contactar a cualquiera que pudiera para advertirles, especialmente después de descubrir un discurso mecanografiado e impreso, algo que no había visto en siglos, metido en el bolsillo de la bolsa. La mayor parte estaba relacionada con el discurso de la revelación, pero la última parte fue lo que más causó tal pánico que intenté llamar a cualquiera en el poder. Incluso ahora, las palabras de lo que se convirtió en un manifiesto retorcido todavía me llenan de un horror que no puedo describir. Y ahora, damas y caballeros, debo terminar esta presentación con una pequeña admisión. Este dispositivo puede, en efecto, abrir un agujero negro a través del tiempo. Puede permitir a la humanidad atravesar el tiempo y el espacio, permitirnos movernos libremente al pasado y al futuro a voluntad. Pero ese fue solo un efecto secundario. No era para lo que secretamente diseñé esta máquina en primer lugar. Verán, la humanidad para mí, tal como es ahora, es aborrecible, es repugnante, una aberración. Lo ha sido desde que era un niño y mi madre y mi padre me educaron sobre lo malvada que era nuestra especie, para el medio ambiente, para los demás y para el universo en su conjunto. Ambos se convirtieron en antinatalistas en su vejez y me transmitieron esos puntos de vista. Al principio no entendía por qué ellos y aquellos como ellos querían que no solamente los humanos, sino toda la vida sapiente y sensible dejara de existir. Pero a medida que han pasado los siglos, he llegado a comprender sus puntos de vista. Los humanos nunca debieron vivir tanto tiempo. Muchos de nosotros, tanto aquí en la audiencia como viendo en casa, nunca debimos vivir tanto como lo hemos hecho. Todos deberíamos haber hecho lo correcto y haber muerto. Hace mucho tiempo. Es repugnante dejarnos vivir. Cada año que seguía viviendo era uno que odiaba. Pero sé que nunca lograré que la mayoría de los demás esté de acuerdo con mis puntos de vista. Nuestros puntos de vista, los de los antinatalistas, y así en secreto, he trabajado con ellos durante siglos en un plan final, para tomar la decisión por ustedes, por todos nosotros. Ninguno de ustedes merece seguir viviendo más allá de hoy. Ninguno de nosotros tampoco. Toda la vida sapiente y sensible en el universo necesita hacer lo correcto y dejar de existir. Y ninguno de ustedes merece poder viajar a través del tiempo. Este es el momento para que la humanidad, para todo, termine. Y es demasiado tarde para escapar. Que el universo mejore con la erradicación de toda la vida. Adiós. Y ahora, probablemente debería explicar por qué les estoy contando todo esto. Cómo logré viajar de regreso aquí. Por qué estoy revelando todas estas cosas. Es porque no podía detener a Reynolds. Intenté desesperadamente durante días comunicarme con alguien en el gobierno para advertirles. Dejé mensaje tras mensaje, pero al igual que el gobierno ahora, es un maldito desastre en el futuro que o nadie recibió mis mensajes o fueron ignorados como un engaño. Al menos no hasta que fuese demasiado tarde para detenerlo. Porque el 17 de agosto de 2345, a las 2:30 de la tarde en punto, Reynolds subió al escenario frente a millones de personas en la audiencia
en el remodelado centro de convenciones de Los Ángeles, y con miles de millones más viendo en todo el mundo. Reveló su máquina, que había trasladado al centro desde el laboratorio, e hizo exactamente como el discurso preparado había hecho. El mundo contuvo el aliento al pensar que había abierto una nueva era en la existencia de la humanidad, capaz no solamente de alcanzar las estrellas, sino el futuro y el pasado. Lo vi en el antiguo televisor inteligente apenas funcional de mi habitación de motel mientras me preparaba frenéticamente. Vi el momento en que se lanzó su discurso manifiesto. Vi la comprensión compensar a extenderse sobre la multitud, las miradas de emoción y alegría derritiéndose en terror existencial y horror. Algunos intentaron abalanzarse sobre él para detenerlo, pero sus guardias, que me di cuenta que también eran antinatalistas, les dispararon. No importaba si eran hombres o mujeres, les dispararon como animales rabiosos sin remordimientos. Y luego Reynolds tiró de la palanca. Las pantallas no permanecieron encendidas mucho tiempo, ni me quedé a ver mucho, pero lo poco que vi quedará grabado en mi memoria por el resto de mi existencia. El agujero negro se abrió, creciendo rápidamente, mucho más de lo que lo había visto hacer antes. Era un agujero negro descontrolado, uno que podría nunca dejar de crecer. Vi el comienzo de millones de personas que comenzaron el proceso de espaguetización. Los gritos de dolor y agonía de millones de vidas terminando a la vez. Para ellos, se prolongaron durante una eternidad literal de estiramiento y desprendimiento horrible del olvido. Debe ser a los que suenan los pozos más profundos del infierno, llenos de los condenados. Antes del final del día, la Tierra había desaparecido, succionada por el agujero negro en constante expansión. Miles de millones de vidas terminaron de la manera más horrible y dolorosa imaginable, y sin forma de siquiera intentar escapar, ya que toda la Tierra estaba dentro del horizonte de sucesos, y por lo que sé siguió creciendo. Por lo que sé, se comió toda la galaxia, y está en camino a tragarse todo el universo, acabando con todo ser sapiente y sensible existente. Pero no lo sé, nunca lo vi. Verán, la cosa que agarré en esa bolsa en ese día, que estaba junto con la copia del discurso de Reynolds, la cosa que vi que me hizo arrebatarla en primer lugar, era la tableta portátil. Supongo que el maníaco nunca volvió a pensar en ella, ya que nunca planeó que se usara correctamente. Y mientras presenciaba los últimos momentos de su discurso, escribí frenéticamente una fecha aleatoria, un siglo antes, en el selector de destino montado en la muñeca. Apenas lo logré, enviarme de vuelta en el tiempo antes de que Los Ángeles fuera destruida. Me ha tomado un tiempo llegar hasta aquí, hasta 2025. No me atreví a saltar más de unas pocas décadas atrás a la vez después de ese primer gran salto. Estaba en aguas desconocidas, y no quería desestabilizar accidentalmente el agujero de gusano y terminar haciéndome a mí mismo lo que se les había hecho a todos los demás. Y descubrí, saltar hacia atrás puede agotarse físicamente. No causa ningún efecto adverso como cáncer o tumores, gracias a Dios, pero sí te cansa, haciendo que duermes durante 2 o 3 días seguidos. Y deberé explicar por qué estoy aquí en primer lugar. Primero tengo que decir, lo siento mucho, mucho. Siento mucho haber estado tan ciego, tan fácilmente capaz de ser utilizado por mi dinero para que se promulgara un plan tan malvado. Siento mucho que, ya sea que haya querido que sucediera o no, haya sido parte de lo que sucedió. Siento mucho haber permitido, en mi búsqueda de un sueño de siglos, convertirme en un peón. Pero tengo un plan para tratar de evitar que este acto horrible y malvado, uno que hace que todas las atrocidades humanas anteriores parezcan juguetes en comparación, requeriría un sacrificio de mi parte. Sin embargo, creo que me costará una parte de mí mismo, una parte de mi alma. Verán, no podré atacar e intentar matar a Reynolds en su edad adulta, debido a la riqueza y el poder que obtuvo de la fortuna de sus padres. Ya había pensado en eso cuando aterricé de nuevo a mediados del siglo XXIII, lo que significa que, como toda esa gente aquí en línea hablaba de qué era hacer con algunos otros hombres malvados y horribles, dictadores, si pueden haber viajado en el tiempo, no puedo obligarme a decirlo directamente. Incluso para el hombre más malvado que existe, no puedo obligarme a decir directamente lo que siento que debo hacer, de la manera en que debo hacerlo. Y sé que será una de las cosas más difíciles de vivir, una vez que lo haya hecho, pero debe hacerse. Es por eso que, antes de hacer esto, voy a dar un último salto atrás desde aquí, para darme una última oportunidad de felicidad y paz. Durante unas décadas, casi un siglo, voy a darme un último regalo. Voy a enviarme de vuelta a principios de 1900. Actualmente estoy recolectando efectivo antiguo y más oro, cosas que ya no podía conseguir en mi tiempo. Para comenzar una nueva vida entonces, iré a ver al león de Berbería y al tigre de Tasmania.
y a todos los demás animales extintos hace mucho tiempo. Ir al Festival de Cine de Cannes del 56, a estrechar la mano de Jacques Cousteau, ver su increíble película ganar este premio. Voy a hacer muchos viajes transatlánticos en los transatlánticos, y voy a hacer mucho más, ya que las terapias de extensión de vida y revelación de edad durarán otros 480 años antes de desaparecer. Y mientras tanto, me estaré preparando, mental, emocional y físicamente, para el horrible acto que debo hacer, para ayudar a evitar que la humanidad, para evitar que todo termine, para que todos ustedes junto con sus hijos, nietos, etc. puedan vivir largas y felices vidas durante el tiempo que deseen. Ya me despierto gritando casi todas las noches por el horror que vi ese último día del siglo XXIV. Sé que probablemente gritaré peor después de que haga esto, pero debe hacerse. Solo me quedaré aquí unas pocas semanas más, solo para echar un último vistazo a una época que casi había olvidado. Así que por favor, deséenme suerte, por lo macabro que pueda llegar a ser. Sin embargo, necesito advertirles una cosa que me preocupa y me asusta mucho más que cualquier monstruo o asesino en serie de ficción. Hay un elemento del viaje en el tiempo que ha sido hipotizado, pero nunca probado. Uno que incluso después de viajar a través del tiempo desconozco. La teoría del multiverso. Si alguien viajara al pasado y alertara el curso de la historia de alguna manera importante, se teoriza que en el lugar de una línea del tiempo en la que se encuentra cambie con él, surgiría una nueva línea del tiempo, una en la que ocurre el cambio, mientras que la otra continúa exactamente como lo hizo originalmente. La persona que hizo el cambio nunca sabría que estaba en la nueva línea de tiempo, la ramificada. No podría. Le ruego a Dios, uno en el que todavía creo, pero en el que muchos en mi tiempo dejaron de creer hace mucho tiempo, que la teoría del multiverso esté equivocada, que cuando haga esto, cambiará el destino de este universo, de esta línea del tiempo. Pero si es correcta, lo siento mucho por lo que está por venir. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte las próximas historias de terror. Y recuerda, lo que acabas de escuchar puede ser solo un cuento o quizá tu próxima pesadilla. Nos vemos en el siguiente video de las pesadillas de Rogues.